Después de que nuestro primer hijo nació, mi esposo y yo decidimos mudarnos cerca de donde vivía mi papá, mi mamá y mi hermana, pues pensábamos que ellas podían ayudarnos a cuidar al niño y así sería más fácil para todos. Sin embargo, no fue tan sencillo encontrar un departamento adecuado, pues aunque queríamos estar cerca de mi familia, también considerábamos que era necesario que tuviéramos nuestro propio espacio. Un día mi hermana me llamó porque había encontrado un departamento que estaba a solo un par de calles de donde ellas vivían. Llamé a la persona que estaba rentándolo, concretamos una cita, y la verdad nos gustó mucho el espacio, tenía 2 habitaciones, estaba recién remodelado, quedaba en un tercer piso y el alquiler estaba a muy buen precio. El dueño nos contó que solo había tenido un ocupante antes de nosotros, y que tuvieron que remodelarlo, puesto que el anterior inquilino que estuvo por casi 10 años viviendo ahí, lo había entregado en mal estado. Yo estaba emocionada por mudarme, a mi esposo también le había gustado, así que hicimos todos los trámites, y al cabo de un mes estábamos rentando ese nuevo lugar. El primer mes todo parecía estar perfecto, tuve que reincorporarme a mi trabajo, mi mamá se quedaba en el departamento con el niño, y unos días después, cuando mi hermana inició vacaciones de la escuela, empezó a turnarse con mi mamá para cuidarlo. En ese momento el pequeño tenía solo 6 meses, aún no empezaba a hablar, ni gateaba bien, pero ya se incorporaba y se arrastraba. Después de ese primer mes en el departamento, empezaron a suceder cosas fuera de lo común, aunque debo admitir que no las notamos desde el principio, fue con el paso del tiempo y cuando los sucesos se hicieron muy evidentes para nosotros, aún tengo escalofríos cada vez que recuerdo el tiempo en que vivimos en ese lugar. Una noche me desperté, no porque hubiera escuchado algo, solo abrí los ojos, como por intuición. Entonces vi que el monitor de sonido del bebé que estaba sobre la mesa de noche junto a la cama, estaba captando algo. En principio yo no podía escuchar nada, pero esos aparatos tienen como unas rayas que se encienden cuando se capta algún sonido. Veía que las primeras líneas se encendían, así que subí un poco el volumen, pero aún no podía oír nada, decidí levantarme e ir hasta la habitación de mi hijo. Encendí una pequeña lámpara que tenía una luz muy tenue para no despertarlo, me acerqué a la cuna y lo vi dormido, no había ni un solo sonido dentro de la habitación. Regresé a la cama, en ese momento mi esposo se despertó y me preguntó si todo estaba bien, le dije que me había parecido oír algo, pero no era nada. Esto volvió a repetirse en varias ocasiones, así que pensamos que era algún problema del monitor de sonido y lo cambiamos por otro. Unas semanas después de hacer el cambio, mi hermana estaba cuidando a mi hijo, yo estaba en el trabajo, y recibí un mensaje de ella, me decía que el niño parecía haber comenzado a gatear, me dijo que en cuanto llegara al departamento me contaría bien. Salí esa tarde con mucha felicidad, y es que cuando los hijos son tan pequeños, a uno cada detalle le emociona. En cuanto llegué a la casa me sorprendió que mi hermana no estuviera exactamente emocionada, se veía más bien preocupada, entonces le pregunté qué era lo que había pasado, yo quería saber cómo había visto al niño gateando, entonces me dijo que en realidad ella no lo había visto. Me quedé confundida con su respuesta, así que le pedí que me explicara exactamente lo que había ocurrido. Ella empezó a contarme que el bebé se había quedado dormido, entonces lo dejó en la cuna y fue a la sala a ver televisión. Dejó la puerta de la habitación de la bebé entrecerrada y se llevó el monitor para poder escucharlo si llegaba a despertarse. Ella me cuenta que estaba concentrada en un programa de televisión, cuando lo escuchó, miró hacia el monitor porque pensó que el niño se había despertado, entonces notó que el aparato no estaba encendido, aún así volvió a escuchar un balbuceo, fue cuando notó que el bebé estaba en el suelo en el corredor que conducía de las habitaciones a la sala. Ella no entendía cómo era que el pequeño había llegado hasta ese lugar, pero aparentemente se veía bien,
También me juró que ella tenía el monitor encendido y que no sabía cómo era que se había apagado, pero intentó ocultar su preocupación diciéndome que seguramente el pequeño había gateado hasta ese lugar. Yo estaba muy molesta, aunque no había pasado nada grave, el bebé había podido lastimarse. Le insistí a mi hermana que si ella quería ayudarme tenía que estar más al pendiente, no era tan difícil fijarse si el monitor estaba encendido y con volumen. Ella me insistió en que no había sido su culpa, para mí eran excusas, pero decidí no discutir más con ella. Esa noche me quedé pensando en cómo era posible que mi bebé hubiese bajado por sí solo de la cuna. La verdad era que no encontraba una explicación lógica. Llegué a pensar que mi hermana me estaba mintiendo, así que le pedí a mi mamá que por esos días no la dejara sola con el niño. Al día siguiente mi esposo salió muy temprano al trabajo, yo me quedé sola en el departamento, preparándome y esperando que mi madre llegara para que yo pudiera ir a trabajar. Recuerdo que el niño estaba en su habitación, dentro de un corral que le teníamos junto a la cuna. Lo dejé allí solo por unos minutos mientras fui hasta mi habitación. Entonces escuché un ruido en el monitor, eran unos susurros. Fue muy extraño, así que regresé inmediatamente a la habitación de mi bebé. Lo encontré dentro del corral profundamente dormido. Me pareció curioso, pues por lo general no solía dormirse tan pronto y tan de repente, pero en ese momento escuché la puerta de entrada. Mi mamá había llegado. Fui rápido a la sala para pedirle que no hiciera ruido. Después ella me acompañó hasta mi habitación. Mientras yo acababa de arreglarme para salir, empezamos a hablar de lo que había ocurrido con mi hermana. En ese momento volví a escuchar un susurro en el monitor. Mi mamá también lo escuchó. Nos miramos extrañadas y volvimos a oír el susurro. Parecía como una interferencia, como si el monitor estuviera captando un ruido que no provenía del departamento. Sin embargo, fuimos hasta la habitación del bebé. En cuanto entramos vi que había algo junto a la ventana. Era una especie de sombra que se desvaneció solo un par de segundos después de que entramos. Yo me apresuré a tomar a mi bebé que continuaba dormido. Estaba aterrada. Le pregunté a mi mamá si ella también había visto la sombra. Ella fue quien me confirmó que no había sido mi imaginación. Ese día quedé tan nerviosa que no pude ir a trabajar. Tampoco sabía cómo explicarle a mi esposo lo que acababa de presenciar. Tenía demasiadas dudas. Tal vez había algo que acechaba a nuestro hijo. Yo había oído que hay quienes dicen que los pequeños son más sensibles a ver y percibir cosas que no son de este mundo. Sin embargo, no sabía que tanto me creería mi esposo. Esa noche me armé de valor y le conté lo que había visto. Le dije que incluso podía ser que el anterior monitor no estuviera dañado, sino que estaba captando esa presencia que había en la habitación del niño. Él se mostró bastante escéptico, pero al final me propuso que mejor pusiéramos la cuna del pequeño en nuestra habitación por un tiempo, mientras lográbamos entender con claridad lo que estaba ocurriendo. Ese fin de semana mis papás y mi hermana fueron a visitar a mis abuelos, así que estuvimos mi esposo, mi hijo y yo solos en el departamento. La tarde del sábado estábamos en la habitación viendo una película. Alimenté al pequeño hasta que se quedó dormido. Después lo puse en la cuna que habíamos ubicado junto a la cama, y fui a la cocina para llevar algo para que nosotros comiéramos. Estaba preparando un café cuando escuché la voz de mi esposo que me llamaba para que fuera y por su tono supe enseguida que algo no estaba bien. Corrí hasta la habitación. En cuanto entré vi su rostro. Estaba aterrado. Creo que nunca lo había visto con esa expresión. Estaba viendo hacia la cuna. En cuanto me di cuenta que era lo que veía comprendí su miedo. Era nuestro hijo, que aunque seguía dormido se había levantado varios centímetros de la cuna, estaba flotando en el aire, como si un ser invisible lo hubiese levantado. Yo sin dudarlo 2 veces me acerqué y tomé al niño en mis brazos. No sé cómo explicarlo, pero sentí muchísimo frío en cuanto lo agarré, como si hubiese metido la cabeza debajo de un chorro de agua helada. En ese momento el bebé se despertó y empezó a llorar. Mi esposo y yo nos quedamos viéndonos sin saber exactamente qué era lo que había ocurrido. Esa misma noche llamé a mi mamá,
Le conté todo lo que había ocurrido y le pedí quedarnos en su casa por unos días mientras encontrábamos una solución. Además yo tenía una copia de las llaves de la casa de ella, así que esa noche nos fuimos para allá. Al día siguiente mis papás y mi hermana regresaron temprano, pero no venían solos. Mi mamá había traído a su hermana mayor, mi tía, quien se decía tenía una sensibilidad especial. Ella era curandera en la vereda donde vivían mis abuelos. Mi tía se ofreció a ir a nuestro departamento para ver si podía averiguar qué era lo que nos estaba perturbando, así que esa misma tarde mi mamá, mi esposo, mi tía y yo fuimos al departamento. Ella estuvo un rato rondando el lugar, se encerró en la habitación del niño y luego se acercó a la cuna, la observaba como intentando ver algo. Entonces en un momento nos dijo que nos sentáramos en la sala, nos explicó que ella podía sentir que en ese departamento había vivido alguien que se dedicaba a hacer trabajos, una bruja o un brujo. Estas personas a veces dejan entidades o cosas en los espacios en los que trabajan. Lo mejor era que nos fuéramos cuanto antes de ese lugar. Pues según decía mi tía, si nos quedábamos más tiempo allí, esa entidad iba a terminar adhiriéndose a nosotros. Esa misma semana cancelamos el contrato de renta, tuvimos que estar unos meses en casa de mis padres hasta encontrar otro lugar, y afortunadamente esa entidad no volvió a manifestarse. Relato escrito y adaptado por Luna.